Me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Bienvenidos a un encuentro con Dios. Para nosotros es un gusto y un privilegio entrar en cada uno de sus hogares, sus dispositivos. Desde las montañas de Colombia les decimos bienvenidos a la casa de Dios, encuentro con Dios. Porque es exactamente lo que nosotros hacemos cada vez que invocamos el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios que ahí está Él en medio de su pueblo y nosotros somos el pueblo de Dios. Vamos a empezar con cántico al Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Eterno Padre, Dios Todopoderoso, te damos la gloria, la honra y la alabanza y te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos das de estar delante de tu santa presencia en esta hora, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor. Cada receptor de tu palabra, Señor, que caiga en tierra fértil esa palabra de gracia, esa palabra de poder, esa palabra de bendición que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, damos paso para que el Espíritu Santo sea el que nos ministre en esta hora, Padre. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Más amor, más poder de Cristo en mi vida. Más amor, más poder de Cristo en mi vida. Yo ya lo doy con todo mi ser. Yo te adoro hoy con el corazón. Yo te alabo hoy con toda mi fuerza. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Más amor, más poder de Cristo en mi vida. Más amor, más poder de Cristo en mi vida. Yo te alabo hoy con todo mi ser. Yo te alabo hoy con el corazón. Yo te alabo hoy con toda mi fuerza. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Oh, sí, Padre, llénanos de tu presencia, Señor. Cuando te cantamos, Señor, que queremos más amor y más poder de Cristo en nuestras vidas, es que Cristo el Señor se ha entronizado en cada uno de nuestros espíritus, Padre. Abrimos la puerta, Señor, tú nos dices, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo, Señor, y nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús, te decimos, más amor, más poder de Cristo en mi vida. Más amor, más poder de Cristo en mi vida. Yo te alabo hoy con todo mi ser. Yo te adoro hoy con el corazón.
Hace un poco más de 2000 años, el Señor dice a sus discípulos y a la iglesia: hijitos, no os dejaré huérfanos, os mandaré el Consolador, el que los guiará a toda justicia y a toda verdad, el glorioso Espíritu de Dios. Y por eso nosotros en esta hora, siendo receptivos a la gracia de Dios, decimos: Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Sí, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu bondad. Espíritu de Dios. Oh Señor, santo, 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 llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Sí, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu bondad. Espíritu de Dios. Amén, 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 amén. Así es, mis amados hermanos. Pedile al Señor que nos llene de su gracia, de su presencia. Porque si la presencia de Dios no está en la vida del creyente, créame que el creyente es falto de gracia, la gracia. Porque sin gracia, para el cristiano, es lo peor que le puede suceder. Porque si hay carencia de Dios, hay carencia del fruto del Espíritu. Y si hay carencia del fruto del Espíritu, hay carencia de Dios. Y cuando Dios está alejado de nosotros, créame que somos las personas más miserables del mundo, ¿sí? Debido a que Él es el dador de la vida, Él es el dador de la gracia y del poder, ¿sí? En el nombre de Jesús. Santo eres, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. El dador de la vida es nuestro Dios. Amén. Muy bien. Esta mañana vamos a hablar acerca de la unidad. La unidad. Tú sabes que la unidad en el pueblo de Dios y aún en el mundo, la unidad es fundamental para todo. ¿Sí? Dice la Biblia que el cordón de doble hilo no se quiebra fácilmente. ¿Sí? El cordel de doble hilo no se quiebra fácilmente. Entonces, nosotros necesitamos buscar la unidad de Dios en nuestras vidas. Fíjese que podemos fácilmente en una biblioteca, usted puede poner diferentes tipos de Biblias, de libros,
¿sí? Pero si no todos los libros hablan el mismo tema, hay opiniones diferentes. Están juntos, pero cada uno tiene su propia dirección, ¿sí? En el pueblo de Dios consiste algo muy importante, y es que el pueblo de Dios necesita tener la unidad del Espíritu. El Señor Jesucristo habló en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, y aquí Él está orando por la iglesia, está orando por ti y por mí, ¿sí? Vamos a leer capítulo 17, desde el verso 20 en adelante. Aquí Él está orando al Padre, le está diciendo: mas no ruego solamente por estos, o sea, hablando de sus discípulos, ¿sí? Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, por nosotros, ¿verdad? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Note el punto crucial del Señor: que sean perfectos ¿en qué? En unidad. Es la voluntad de Dios que tú y yo seamos perfectos en unidad. Ahora, la palabra unidad viene del hebreo yahad, que es estar de acuerdo. En la familia necesitamos estar de acuerdo. En la comunidad necesitamos estar ¿en qué? En mutuo acuerdo. Si tú tienes una empresa, en la empresa debe haber unidad. En todas partes se requiere la unidad. ¿Por qué? Porque la misma Biblia señala que cómo podrán estar juntos si no estuviesen de acuerdo. Es imposible, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un poder extraordinario a través de la unidad. Por eso, la Biblia recomienda al pueblo de Dios que tengamos unidad en el pensamiento. Nuestro pensamiento debe llegar a la unidad. De ahí que por eso es que nosotros estudiamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos lleva a tener un mismo pensamiento. Ahora, para que tú y yo podamos entrar en el mismo pensamiento, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Si uno de nosotros no hace la voluntad de Dios, su pensamiento se va a dispersar, diferente al pensamiento de Dios sobre la vida del creyente. Por eso es importantísimo que lleguemos a la unidad de pensamiento, a la unidad de sentimientos. ¿Cuál es el sentimiento que hay en mí referente a mi hermano? Posiblemente, si hay un pensamiento de rechazo, ¿qué sucede? Que se daña la unidad. Así es sencillo. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara cuando señala que el adversario, el diablo, ha venido a la tierra
a matar, robar y destruir. Y todo empieza en la mente. Viene la mente y lo baja al corazón. Y en el corazón es donde se maquinan las cosas. Ahí fue donde Caín maquinó deshacerse de su hermano. ¿Por qué? Porque eso se va llenando el corazón de coraje hasta que llega un momento y toma la decisión equivocada de deshacerse de su hermano. Por eso es que nos dice la Escritura, la palabra de Dios, que necesitamos buscar la unidad. ¿La unidad en qué? La unidad en el Espíritu. Tú y yo necesitamos tener el mismo Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de gracia, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos lleva a buscar la unidad, porque Él desea que su pueblo, que su iglesia, como cuerpo de Cristo, caminemos en ¿qué? En unidad. Tremendo. ¿Unidad en qué? Unidad en propósitos. ¿Cuál es el propósito realmente de la iglesia sobre la faz de la tierra? Primeramente, el propósito de la iglesia es buscar la gloria de Dios. Ese es el propósito de la iglesia. Y al buscar la gloria de Dios, busca expandir su territorio sobre la faz de la tierra. Recordemos que la Biblia nos señala que el mundo yace en poder del maligno. Dios envía a su iglesia sobre la faz de la tierra para que tomemos los territorios del adversario, el diablo. Tú y yo hemos sido llamados para tomar los territorios del enemigo. Así es. Porque el mundo estaba totalmente en poder del adversario. Vinieron las páginas sociales, vino el Facebook, vino el YouTube, vino el Instagram, y el enemigo tenía tomadas esas páginas sociales, donde se hablaba solamente de pornografía, de violencia, y la iglesia dijo no. El enemigo no se puede entronizar en las páginas sociales, e inmediatamente entró en acción y empezó a predicar el Evangelio de Jesucristo, y las gentes empezaron a recibir a Cristo como su único Señor y Salvador, e inmediatamente la iglesia empezó a tomar posesión de las páginas sociales. Recuerdo cuando salió el Facebook, por ejemplo. Los primeros ministros, cuando vieron el Facebook que estaba tomado por el enemigo, inmediatamente empezaron a decirle a los hermanos: cuidadito con esas páginas, que son páginas del diablo. Por supuesto, estaban tomadas por el enemigo. Pero cuando vino la iglesia y empezó a predicar el Evangelio, empezó a ganar posición clave en las páginas sociales. Hoy en día tú entras a una página social, usted entra al Facebook o al Twitter o al YouTube, y tú vas a encontrar la palabra de Dios fluyendo 24 horas al día en esos canales. Hemos tomado posición donde la iglesia debe estar, la luz penetrando las tinieblas. Necesitamos penetrar las tinieblas a través de la palabra de Dios. Pero tenemos que caminar en esa unidad del Espíritu, con una misma mente, con un mismo sentimiento y con un mismo propósito, que es alcanzar el mundo para Cristo, para gloria y alabanza del Padre. Así es como tú y yo hemos sido llamados a buscar la unidad. Y el enemigo lo sabe perfectamente. ¿Por qué? Porque en la unidad hay un poder extraordinario. Primero, para ganar poder la iglesia tiene que caminar en esa unidad.
Por eso en el Salmo 133 dice, qué bueno es estar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces es cuando viene la gracia de Dios fluyendo sobre la iglesia, sobre ti y sobre mí, en la unidad. Con los compañeros de trabajo necesitamos que haya unidad. ¿Para qué? Para que el Señor se glorifique en esa unidad, que nos dé esa misma mente. Una mente creativa, una mente que lleva a levantar los niveles de vida de nuestras gentes. Necesitamos la unidad y el poder de la unidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay fluir de gracia. Hay fluir de gracia. Por eso el Señor dice, si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en algo en la tierra, será hecho por mi Padre. Está hablando de la unidad en la oración. La unidad en la oración. Necesitamos ponernos de acuerdo sobre qué vamos a interceder, sobre qué vamos a orar. Vamos a orar por nuestras comunidades, para que el Señor las limpie del flagelo de la drogadicción, de la prostitución, del flagelo de la anarquía. Necesitamos orar por nuestras comunidades para que sean limpias, para que el Señor obre, para que el Señor opere en nuestras comunidades. La policía generalmente hace lo que puede, pero definitivamente no es la solución. La solución es Cristo. Si en nuestras comunidades está Cristo, créame que las comunidades son limpias. El adversario, el diablo, generalmente pone botánicas y pone todo lo que tiene que ver con santería en nuestras comunidades. Establece su reino ahí, el enemigo. La iglesia es llamada para orar, para que eso salga de ahí, porque eso es un imán para traer la desgracia. Hace unos años atrás, al frente de la iglesia, de la congregación, en Corona, Queens, New York, estaba la congregación Nueva Vida, que por la gracia de Dios iniciamos en 1987. Pusieron una botánica de santería y se movía, el reino de las tinieblas se movía terriblemente a través de eso. Y ese vecindario estaba cundido de drogadicción, de adictos. Y como iglesia empezamos a orar y a orar y a orar y a tomar posición de ese territorio. Y orábamos. Todas las madrugadas nos levantábamos a interceder y a interceder y a interceder. Hasta que esa gente desapareció. Un día anocheció y no amaneció. El Señor los sacó de ahí. ¿Cómo se ganó esa batalla? En oración. Todas las batallas hay que ganarlas en oración. A los pocos días, el canciller de Educación traía una cartilla para enseñar a los niños. Se llamaba la cartilla del arco iris, enseñando que las parejas del mismo sexo se podían unir y que era normal. Eso venía para Nueva York. Y la iglesia se unió y empezamos a orar para que el Señor no permitiera que ese canciller introdujera esa cartilla del arco iris en la ciudad. Y ganamos la batalla. Ese hombre fue destituido y la iglesia ganó. Todas las batallas se ganan en la unidad del Espíritu, porque el Señor ahí envía bendición y vida eterna.
Dice la Biblia, si hay alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la congregación, orando por el enfermo, que la oración eficaz del justo puede mucho. En la unidad. Hermanos, necesitamos al máximo buscar la unidad, porque en la unidad fluye la gracia de Dios, fluye la gracia de Dios. Por eso es que el enemigo trata de filtrarse en los miembros de la familia, para que haya una contradicción y en esa contradicción deje de fluir la gracia de Dios. Necesitamos unir nuestras mentes, nuestros corazones para el propósito de Dios sobre nuestras vidas, sobre la vida de la iglesia, sobre nuestras comunidades, ciudades, naciones y gobiernos. Necesitamos orar. Por eso la Biblia exhorta a la iglesia para que ore por nuestros gobernantes. Yo oro por nuestro gobernante. En este momento está en Colombia de presidente el presidente Petro. Oremos por el presidente Petro para que Dios lo toque, para que le dé la gracia, para que le abra los ojos del entendimiento y sobre todo que le dé la salvación en su corazón. Oramos por él. Y no solamente por él, por todos los funcionarios, por los ministros de gabinete, oramos por ellos. Oramos por los jefes de programas, oramos por ellos. Oramos por los gobernadores, por los alcaldes, oramos por todos, para que Dios los toque. Porque si Dios toca a estos hombres y mujeres que están en el alto gobierno y en los gobiernos departamentales y municipales, la gracia de Dios va a fluir y los va a tocar. Y el enemigo de las almas, que es el diablo, no se va a salir con la suya, poniéndole en el corazón, como puso en Judas Iscariote, robar las ofrendas que recogían los apóstoles. Y así pone en muchos funcionarios en su corazón sustraer las finanzas que le corresponden al pueblo. Por eso necesitamos, mis amados hermanos, unirnos. Busquemos la unidad del Espíritu, para que podamos alcanzar la gloria de Dios. Créanme que si el Señor viene a nuestros territorios, va a haber bonanza, va a haber comida, la tierra va a fortalecerse y va a haber muchas hortalizas, va a haber mucha comida, mucha papa, mucho tomate, cilantro, va a haber de todo, porque la tierra es bendecida por Dios. O es bendecida o es maldecida. Todo depende de nosotros, como nosotros nos ubiquemos. Por eso nosotros oramos por estas montañas de Colombia, para que Dios las bendiga, para que el fluir de su gracia sea en nuestros campesinos, hombres y mujeres, que reciban la gracia del Evangelio, ese Evangelio de salvación. Dios está tendiendo la mano al pueblo. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento para que fluya la virtud de Dios. Es lo que Dios quiere. Bendecir a los matrimonios, bendecir a los hijos, bendecir a la familia, bendecir las manos que trabajan el campo, que trabajan en las ciudades, bendecir a los ejecutivos, a las secretarias, bendecir a los funcionarios de gobierno,
pero alineémonos en la unidad del Espíritu. Tremendo. En todo, mis amados hermanos, necesitamos buscarla. Luchemos por la unidad. Se los digo a ustedes, líderes, ustedes que tienen organizaciones, asociaciones, busquen la unidad para que haya victoria. En la unidad hay victoria. Pero si el uno tira para un lado y el otro tira para otro, créame que no va a haber bendición. Por eso, líderes, unámonos. Sabemos que hay mucho liderazgo que no conoce de Dios. Pero recuerda que hay un creador del cielo y de la tierra, un creador. Y que ese creador es el que sustenta todas las cosas con la gracia de su poder. Y tú y yo necesitamos que ese creador esté en nuestro lado. Créanme que si el creador del cielo y de la tierra está en nuestro lado, hermanos, no hay nada que se oponga a tu liderazgo. No hay nada que se oponga a tu propósito. ¿Por qué? Porque va a ser bendecido por Dios. Dice la Biblia que el hijo de Abraham, Isaac, sembraba y recogía el 100 por 1. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios estaba sobre este hombre. Así es que tú y yo necesitamos caminar en la unidad del Espíritu, mis amados hermanos. Pase lo que pase, rompamos cualquier impedimento que haya para la unidad. Pueblo de Dios, caminemos en unidad. Liderazgo, cristiano y no cristiano, busquemos la unidad y alcanzaremos la victoria en todos los frentes, pero a través de la unidad, no desunión. Busquemos la unidad. Se los digo con todo mi corazón, porque es lo que Dios siempre me ha mostrado, que debo buscar el favor de Dios. Y cuando me di cuenta que lo encontraba a través de la unidad del Espíritu. Por eso el enemigo de las almas trata al máximo de desunirnos, de arrancar en nosotros un propósito diferente, que es el de edificar. Seamos edificadores, no destructores, edificadores. Edifiquemos. Primeramente, edifiquemos nuestra familia. Oremos por nuestros hijos, para que Dios los bendiga y lleguen a la unidad con nosotros. Oremos por cada persona en nuestra comunidad, para que Dios lo bendiga, para que la luz del Evangelio resplandezca en sus corazones. Esto no es asunto de religión. Decía Carlos Marx que las religiones eran el opio de los hombres. ¿Y sabe una cosa? Tenía razón. Las religiones es el opio de los hombres. Nosotros no te predicamos a religiones. No le predicamos religión. Yo no le digo, sálgase de su religión y venga la mía. No. Nosotros predicamos al Salvador del mundo. Quédese en su religión, pero entregue su corazón al Salvador del mundo, a Jesús, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios que vino y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Así es. No que yo creo en la metafísica, te dicen por ahí. Ahí no hay nada. Créame que no hay nada. Te empiezan a enseñar mucha ciencia y muchas cosas, y cuando te van a dar una definición de Dios, dice que Dios está en el infinito.
y hasta ahí te llevaron. No, el infinito de Dios está aquí en nuestro corazón. En tu corazón, en mi corazón, está el infinito de Dios. Dios desea morar con cada creyente. Por eso Jesús dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su puerta, entraré a él y él cenará conmigo. Yo cenaré con él y él conmigo. Él está aquí, él no está lejos, está aquí, aquí, aquí. En cada corazón de cada creyente, en cada espíritu de cada creyente. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Está aquí. Busquémoslo dentro de nosotros. No miremos para arriba y busquémoslo más allá de las estrellas, porque Él está aquí. En Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Y por eso tú y yo buscamos la unidad del Espíritu de Dios, empezando por nuestros corazones. Así es, mis amados hermanos. ¿Para qué? Para que alcancemos la unidad del Espíritu entre todos nosotros y alcancemos las victorias que nos hemos trazado. Porque si luchamos es para tener victoria. No luchamos para ser derrotados, luchamos para obtener la victoria. Y esta victoria nos la da tomados de la mano del Señor. No hay otra forma. Tomarnos de la mano de Jesús, el Hijo de Dios, nos trae victoria. Créanme. Había un corito que cantaba una niña y decía, hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo resistir a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Amén. Hay victoria en la sangre de Jesús, porque Jesús venció al adversario, el diablo, en la cruz del Calvario. Y esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz es la que te da victoria a ti y a mí. Porque inmediatamente nosotros, al abrazar la fe en Jesús, esa sangre maravillosa que está activa hace más de 2000 años sobre la faz de la tierra, viene hacia ti y te lava, te limpia y te prepara para recibir las promesas que Dios tiene para ti y llevarte camino hacia la vida eterna. Y todo a través de Jesús. Nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros espíritus, los alineamos con la voluntad de Dios, en la unidad ¿de qué? Del Espíritu. Así es, mis amados hermanos. Y eso lo decimos a todas las congregaciones cristianas. Busquemos la unidad. Seamos uno. Busquemos la unidad. Recordemos que donde no hay unidad, hay turbulencia. Y donde hay turbulencia, ahí está el enemigo. No, Señor. El Señor lo ha puesto bajo nuestros pies. Nosotros no vamos a caer en el terreno del enemigo, en el juego del enemigo, donde trae discordias, divisiones, disensiones, celos, contiendas, herejías. Eso pertenece al reino del enemigo, el diablo. El reino de Dios es gozo, paz, benignidad, templanza, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ese es el espíritu de la profecía, el espíritu del Hijo de Dios en la vida del creyente, de ti y de mí. Así es, mis amados hermanos. ¿Sí ve? No es cuestión de religiones. Las religiones no salvan. El único que salva es Jesús, el Hijo de Dios. Créanme. Y no es un fanatismo recalcitrante, sino que a Dios, al Padre, le plugo que a través de Jesús alcanzáramos la victoria. Por eso, dice el apóstol Pablo, el Evangelio es poder de Dios a los que se salvan.
para el mundo es locura, porque no lo puede entender. Y es. Entonces Dios nos salvó por la locura de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Así es. Eso le plujo a Dios, eso es lo que Dios quiere, y nosotros caminamos conforme a la voluntad y al propósito de Dios para alcanzar la unidad del Espíritu en torno a nuestro líder, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, nuestro Rey. Él es tremendo. Aquellos que le crucificaron le pusieron una corona de espinas y se burlaban de él, diciendo: he aquí el Rey, he aquí el Rey. ¿Sí? Y nosotros hemos alcanzado a ese Rey maravilloso, el Hijo de Dios, a quien nosotros damos gloria, honor y alabanza, al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en esa forma es que tú y yo alcanzamos acercarnos a Él y alcanzar la salvación y la vida eterna. Amén. Mis amados hermanos, para mí ha sido un gusto y un privilegio estar en esta hora con cada uno de ustedes en el glorioso nombre de Jesucristo. Así, mis amados hermanos, que solamente meditemos en esa palabra. Busquemos la unidad del Espíritu a través de la persona ¿de qué? De Jesús, el Hijo de Dios, a quien nosotros exaltamos y glorificamos. Gloria a tu nombre, Padre. Santo eres, Señor. Pecado fui a Jesús, mostróle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz vivo el Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz vivo el Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. Amén. Ahí fue en la cruz donde Él te salvó a ti y me salvó a mí. Y si tú no has experimentado la regeneración en el Espíritu, solamente abre tu corazón. Dice la Biblia, la palabra de Dios: si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Creemos y confesamos. ¿Qué creemos? Creemos. Si quieres, haz esta oración conmigo. Inclina tu rostro y ora conmigo. Padre eterno, Dios todopoderoso, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en el Calvario por mis pecados y que resucitó entre los muertos al tercer día. Y en este momento yo lo recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Primeramente porque yo me arrepiento de todos mis pecados. Y segundo, porque lo recibo en mi corazón. Te ruego, Padre Santo, que me enseñes a caminar delante de tu presencia y que inscribas mi nombre en el libro de la vida
y que yo alcance la promesa de vida eterna que es en Cristo Jesús. Muy bien, mis amados hermanos, para mí ha sido un gusto y un privilegio estar con cada uno de ustedes en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes en Cristo Jesús, el Señor. Amén, amén, amén. Muy bien, mis amados hermanos, así que nos vemos la próxima semana, 11 de la mañana, hora de Colombia, para que tengamos un encuentro más con Dios. Hasta la próxima.